3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence start. Wanna Geeks. No voy a temer. El miedo mata a la mente. Uy, es una frase que queda en manos de la película Dune, una de las sagas de ciencia ficción más vendidas en la historia y ahora también una de las producciones cinematográficas más esperadas de este año. Bienvenidos amigos a este quinto capítulo de Wanna Geeks. Y en esta ocasión, claro que sí, en los micrófonos me acompaña mi querido Ricardo. Hola, un saludo a todos, gracias por estar aquí hoy. Tenemos aquí a Joaquín. Hola Nadia, Ricardo, un gusto estar aquí de nuevo. Un gusto también tenerte nuevamente en estos micrófonos y claro que sí, tenemos a un gran invitado especial. En esta ocasión nos acompaña el experto en cine, el experto en cómics, pero qué mejor él para presentarse, nuestro querido Jesús Chavarría. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues yo encantado de caerle por acá, les agradezco mucho la invitación y bueno, como siempre lo digo, siempre se disfruta el poder hablar de cine, pero además hacerlo entre amigos, pues es todavía mejor, ¿no? No, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. ¿Y qué te parece? En este capítulo decidimos abordar el tema o este próximo estreno tan esperado, tan idealizado de Dune. Y me gustaría que me platicaras un poquito, mi querido Rich, acerca de qué es Dune. La gente que no conoce acerca de esta saga de ciencia ficción, platícanos qué es. Bueno, miren, vamos a darles un contexto de lo que hay alrededor de este filme que ya se acaba de estrenar. En resumidas cuentas, creo que es el que instaura la ciencia ficción como la conocemos hoy en día. Es un poco el que inspira también a Star Wars, ¿no? Algunos le llamarían el Señor de los Anillos, pero en el espacio, ¿no? Es un tema de mucha política, de muchas interacción entre razas, habla sobre la escasez del agua, o sea, son un montón de elementos y bajo esa vestidura de narrativa excelente, también hay muchos conceptos teológicos, filosóficos, y que a mí me parece una maravilla que a través del arte se toquen estos puntos porque creo que es la mejor forma de proponer una obra, ¿no? Mi querido Jesús, ¿sabemos por qué hay tanta polémica de este estreno, de esta expectativa de lo que queremos ver en Dune? Sí, obviamente tiene que ver con que se trata de una de las sagas, como bien dicen, más importantes dentro del género. En este caso, además, como de la mezcla de géneros, ¿no? Porque si bien se le cataloga casi siempre dentro de la ciencia ficción, también se le denomina como fantasciencia, porque tiene muchos elementos de fantasía, ¿no? En realidad, los elementos científicos están mucho más delimitados a lo que tiene que ver los alcances de pronto de algunas alegorías y demás. Pero obviamente la importancia de la obra literaria va más allá de la simple literatura. Ya tuvo una adaptación por ahí de David Lynch que tampoco dejó muy contentos a la mayoría, ni tanto de los críticos ni como de los fans. Tuvo hace poco una adaptación también en formato formato televisivo. Y tampoco alcanza a hacer lo que se debería. Entonces obviamente las expectativas en este caso son tan grandes porque se espera que esta película sí sea un digno traslado del universo que se está planteando, ¿no? Ok. Joaquín, mi querido Joaquín, ¿qué nos puedes platicar acerca de Dune? Bueno, creo que lo que dijo el invitado es muy interesante. Efectivamente no parece una ciencia ficción dura en el sentido de la ciencia, pero sí me parece que su profecía autopreventiva es más social. Viene de la parte política, de la parte religiosa y del comportamiento de las personas frente al poder y frente a un poder carismático. Y creo que eso es bastante actual. Creo que incluso es atemporal. Y efectivamente ha fallado un poco en las adaptaciones. Es una novela difícil de adaptar a un medio audiovisual. Se ha intentado varias veces. E incluso esta última adaptación no es una adaptación de la novela completa, es la mitad de la novela. Claro, pretenden hacer más y ojalá haya más porque se ve muy bien, sobre todo el diseño de producción se ve precioso.
Entonces, creo que es interesante para la época que viene y creo que sí hay que verla. Viene un nuevo fandom por explotar, ¿no? Fíjate que sí, porque tiene algunas cuestiones no tan a favor como lo que sucedía con El Señor de los Anillos, ¿no? Por ejemplo, que es una saga emblemática. Y que también, eso obedeció la adaptación a cómo se publicaron los libros. Era en realidad un solo libro que se publicó en 3 partes. Y a la hora de llevarla a la pantalla, Peter Jackson decidió filmarla también en 3 partes. Por eso se siente un tanto anticlimática la primera, ¿no? Pero en el caso de Dune, el asunto es que quizás no tiene un fandom tan grande como El Señor de los Anillos. Y en este caso, sí depende del resultado en taquilla para que tenga continuidad. Entonces, sí hay ahí todavía muchas incertidumbres, pero se supondría que se convierta en la gran saga de esta generación en lo que se refiere tanto a la ciencia ficción como a la fantasía, porque lo que tienen en común, por ejemplo, con El Señor de los Anillos y quizás con La Fundación, que es lo de Isaac Asimov, es que crean universos completos, ¿no? Razas, idiomas, ideologías, en fin. Y por eso es que de pronto se convierten en obras tan importantes. Ahora, como bien decía Ricardo, se trata de una propuesta que logra encontrar ese punto en donde convergen la ciencia y el arte, ¿no? Que es en la búsqueda de un mayor conocimiento del ser humano. Yo creo que Dune representa eso, ¿no? Por eso es que se mete mucho con la cuestión filosófica, con la cuestión religiosa, con la cuestión política y todo relacionado con este espíritu que tiene un tanto maquiavélico, ¿no? En realidad. Oye, Chavalíder, porque así es también conocido por un sector, el Chavalíder, ¿no? A ver, yo como tocando los 2 puntos de Joaquín y el Chavalíder nos comparten, creo que las grandes obras y los grandes escritores obtienen un carácter profético, ¿no? Y esto le da como misticismo a las obras porque un poco narra lo que se viene, ¿no? O sea, la decadencia de la humanidad en cuanto a la sobreexplotación de recursos, ¿no? De alguna manera me da la impresión de que estos autores como proféticos tienen una claridad de lo que acontece en el mundo y lo que se viene, ¿no? También quisiera platicar respecto a esto que abarca la ciencia y religión. Me parece que hay profundos conocimientos de Herbert sobre uno de los principios básicos de la espiritualidad, que habla del miedo, ¿no? Es una frase que de hecho el director, que también más adelante platicaremos un poco de él, rescata incluso en el avance, que es la frase con la que inicia Nadia, como de el miedo, o sea, quítalo de tu cabeza y creo que todos estos elementos convergen en una obra donde aparte, pues crea un mundo y me parece maravilloso. Sí, fíjate que ahí, o sea, tomando en cuenta ahorita lo que mencionas, de pronto los consideramos como proféticos, pero en realidad son autores que hacen un fiel reflejo de su contexto. Entonces, ligándolo a lo que plantea, por ejemplo, Isaac Asimov con la saga de La Fundación, en donde habla de la ciencia, ¿no? Como una forma de hacer cálculos para predecir un poco el futuro. En este caso, pues lo que pasa es que nosotros somos, a final de cuentas, tenemos una historia cíclica. Entonces, pues solo vemos que ahí es donde encuentra esta atemporalidad de la que estabas hablando, ¿no? Vemos que se repiten cosas. Entonces ellos eso tal vez no lo estaban viendo como una profecía, sino estaban reflejando lo que estaban viendo en su momento o que ya habían visto y que desafortunadamente seguimos viendo porque volvemos a repetir esos errores. Ahí es donde entra la temporalidad de la obra y ahí es donde nosotros lo entendemos como una visión futura, ¿no? O sea, no pierde, como bien lo decían, la relación directa con el contexto que vivimos, ¿no? Por esa razón, ¿crees que es relevante que hoy en día, a pesar de los intentos que ha tenido como de producción medianamente fallida, ¿por qué crees que es importante contar esa historia? Yo creo que en primera porque es tiempo, estamos en un momento en el que los géneros están siendo reivindicados de alguna manera por los sectores más conservadores.
¿no? O sea, es increíble cómo tuvo que pasar tanto tiempo para que, por ejemplo, en los premios Oscar se le diera un reconocimiento a una obra de tal relevancia como fue El Señor de los Anillos, cuando antes se menospreciaba la fantasía, ¿no? Yo creo que hay obras maestras como en el caso de Blade Runner, ¿no? Que es adaptación también de la novela de Philip K. Dick, que nunca tuvieron tal vez quizás el reconocimiento que merecían. Yo creo que por eso es importante hacer una adaptación digna de una obra tan importante como Dune. Ahora, más allá de que la obra toca pues tópicos que son de coyuntura, ¿no? Estamos hablando ahí de una especie de yihad, ¿no? Estamos hablando ahí de un mesías, estamos hablando ahí de cómo se mezcla la política, la religión y la filosofía. Entonces, todo eso nos motiva a la reflexión a través de una obra de trascendencia que merecía un traslado digno, como en este caso, ¿no? Tomando en cuenta estos temas filosóficos y emocionales, mi querido Joaco, ¿qué podemos hacer hincapié de esta saga, pues? Bueno, el propio autor diría que el tema más importante de la obra es cuídate de tus líderes. Revisa tus creencias y ten un sentido crítico. No aceptes nada de manera acrítica. Tienes que reflexionar por ti mismo. Incluso si el líder es muy bueno y es muy carismático, es una persona falible. Y de dudosa procedencia. Pues es una persona con sus propios errores, y esos errores a gran escala son catastróficos, sobre todo si nadie los critica. Otra cosa es que incluso si el gran héroe, el gran líder es un emperador dios infalible, cuando él no esté o las estructuras de poder a su alrededor pueden tomar ventaja, y en realidad siempre debemos estar observantes de esto. Pero a todo esto hay muchas cosas de las que menciona Chava que son muy ciertas y que no están al futuro, son cosas que pasan hoy o pasaron en el futuro cercano. Por ejemplo, es muy importante señalar que estamos hablando de un planeta desértico con su población indígena, que invariablemente es la víctima de la extracción de un recurso energético que solo está ahí. Y que ha hecho adicto a todo el imperio y a toda la economía de la galaxia. Es decir que es petróleo es una obviedad, ¿no? El petróleo sería nuestra spice melange. Entonces son temas de extractivismo, de colonialismo, de religión, de yihad, como bien dices. También está inspirado, hay un tema aquí muy clave, el Salvador Blanco. Cómo es que alguien foráneo, alguien blanco, alguien además noble, llega con una población indígena y se convierte no nada más en su líder, sino en su mesías. Y que comienza además, los organiza y comienza una rebelión en contra de los poderes imperiales extranjeros que los tienen sojuzgados. Si ustedes ven una similitud entre esto y la historia de Lawrence de Arabia, no se están equivocando. Lawrence de Arabia fue un espía británico que organizó a las tribus de Arabia para hacer una rebelión en contra del Imperio Otomano. Si vemos algunas cosas, aquí la dinastía Harkonnen serían los otomanos, los Fremen serían la población indígena, y los imperios probablemente Inglaterra y Alemania. Herbert se basa mucho en esta obra para traer estos mensajes que, como ya dije, son atemporales. Sí, que ahí viene este asunto de lo cíclico. Son historias que repetimos una y otra vez, ¿no? Y a final de cuentas él hace un reflejo de eso para reflexionar sobre otras, ¿no? Hay algo que también dijo Joac que a mí me parece de suma relevancia, y es sobre este rey Mesías, ¿no? Y es interesante, ¿por qué? Porque a los gobernantes, en ese caso hace como una analogía del rey, pues así los educan y sí los tienen que educar así, ¿no? Entonces, o sea, imagínate, en una guerra se tiene que parar el rey y tener un ímpetu enorme, ¿no? O sea, entrenan en el arte de la espiritualidad y el manejo de energías, donde al rey casi lo tienen que mezclar con deidad para los fines que necesita representar el rey. Pararse y decir: vamos a ganar esta guerra, ¿no? O sea, vamos, ¿no? Darle, inspirar a los soldados. Y un poco los gobernantes de cualquier lugar tienen que seguir estas enseñanzas, y en algún momento se puede mezclar esa persona con la deidad que se supone que deben representar, ¿no? Y un poco Dune sí explora estas temáticas, como estabas diciendo, Joaquín, es bien interesante, pero dinos. Sí, que fíjate que esa es como la diferencia entre el personaje que nos presenta Dune, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que vemos en El Señor de los Anillos, vemos prácticamente un mártir, ¿no? Es lo que vemos en Frodo.
en realidad. Aunque hay pues a final de cuentas es una historia coral, ¿no? El gran protagonista pues es Frodo. En Harry Potter, que a final de cuentas es una obra muchísimo menor en relación al Señor de los Anillos o a Dune, ¿no? Pero mediáticamente sí tiene un gran impacto. Nos presenta pues al que se deja llevar todo el tiempo por las circunstancias, ¿no? Por lo que dicen los demás. Él realmente nunca toma, no pareciera tomar acción o estar dispuesto a hacer nada. Sí, y en exacto. el caso de Paul Atreides, en este caso, cuando inicia, antes de convertirse en el Muad'Dib, él es sigue la trayectoria del héroe, la clásica, ¿no? Pero él no tiene un rasgo tan característico que tienen todos, hasta lo tiene Luke Skywalker, ¿no? Esta inconformidad con su contexto. En realidad él no. Él está muy conforme y muy cómodo con dónde está, con lo que le corresponde hacer. Pero hay una frase que le dicen, dice, los líderes no están buscando ser líderes. Ellos responden cuando se les requiere ser líderes. Y él es lo que sucede. Al momento en el que él recibe el llamado de la aventura, él responde a este llamado con un afán como de autoconocimiento, de saber quién es, de qué es lo que puede hacer. Y eso es lo que lo hace diferente y eso te hace mucho pensar en la verdadera naturaleza del líder, ¿no? Ok, si es una construcción o una decisión, o qué Sí, es lo que se exacto, ¿no? supone O sea, que... hay varias líneas por las cuales podrías transitar y que a final de cuentas son lo que podemos ver si empezamos a hablar de este tipo de obras, ¿no? En este caso él responde a ese llamado, pero no lo hace por las mismas razones de las que usualmente estamos acostumbrados a ver en el arquetipo del camino del héroe, ¿no? Oye, justamente agarrándome del héroe, se habla de Timothée Chalamet, que es uno de los actores que va a protagonizar esta película. ¿Crees que del ancho? Pues lo que pasa es que yo ya vi la película, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Ok. Yo me enamoré de la obra de Dune hace más de 20 años, entonces debo decir que al verla, en este caso en pantalla, a pesar de que sí se toman ciertas libertades, sí vi la obra en pantalla y vi a los personajes. A mí me parece que él lo llevan con mucha sutileza, ¿no? La construcción, lo van delineando el personaje con cuidado y sí está a la altura, por supuesto, de lo que se requería. Oye, y tomando en cuenta estas influencias en la cultura pop, ¿crees que Dune haya tenido algo más allá en el cine y en la literatura? Sí, por supuesto. Cualquier escritor de este tipo de géneros lo tiene como referencia, ¿no? Yo creo que de entrada, sobre todo porque la ciencia ficción tradicional siempre va acompañada de un discurso filosófico, Claro. social, de fondo, y esto los tiene, ¿no? Y a raudales. La fantasía siempre tiene, la tradicional siempre tiene cierto grado oscuro, cierto grado retorcido, muy lejano quizás a lo que ofrecía Disney en algún momento. Y también Dune lo tiene, ¿no? Entonces yo creo que sí, por supuesto, se convirtió en una referencia obligada. ¿Y crees que, bueno, a los que nos escuchan, ¿crees que es mejor que se queden con solamente el libro? ¿Crees que sea bueno que se vean la película o que se avienten las dos cosas? ¿Tú qué opinas? Yo creo que se avienten las dos cosas, mira, Claro. porque a los que vean la película y no conocen el libro, definitivamente no les va a arruinar la experiencia, porque sí hay un trabajo importante por parte de Denis Villeneuve de síntesis, ¿no? De síntesis visual. Él de pronto en la película, sobre todo en la primera parte, apuesta más por ejemplo, si han leído el libro se darán cuenta que hay muchas escenas que son en interiores, la mayoría de ellas de inicio. Yeah. Y el director aquí apuesta más por enfocarse en la recreación de escenarios amplios, escenarios naturales para impactar al espectador. Pero no se queda solo así en el efectismo, sino que esto se convierte en una síntesis de la palabra escrita, ¿no? Que a final de cuentas para hacer planteamientos y engancharte, ¿no? Y entonces te mantiene, porque sí es cierto que el primer tercio es un poco lento en esta película, pero Ok. te mantiene enamorado de lo que estás viendo. Entonces no te va a arruinar, o sea, si después de ahí brincas a leer el libro, no te arruina la experiencia, porque ahí vas a encontrar mucho más detalles y muchas otras cosas que no viste en la película. Y si es al revés, pues te va a sorprender la manera en que reconstruye todo esto que habías visto ahí. ¿Viste una buena sinergia entre la adaptación literaria y la película? Sí, claro. De hecho, incluso como les decía, aquí también pesa el haber tomado la decisión de hacerla en dos partes, ¿no? Porque toma solo el 50%, quizás un poquito más, y resulta también un poco anticlimática. O sea, es una adaptación íntimamente ligada a la obra original.
pues eso era lógico que tenía que pasar. Si buscara encajar en una fórmula con tal de convertirse en una película, sí, ignorando lo que es la obra original, digamos, pero que pudiera vender, pues obviamente se notaría, pero no, hasta eso está ahí. De hecho, el director no cede ante lo que podría ser otra salida fácil, que era incluir algún toque de comedia o algún personaje chistoso. Y eso está bien difícil, ¿no? Que siempre buscan para... Aquí no, es un tratamiento sumamente sobrio. Wow. Y como es la obra. Creo que está súper bonito, como dijiste, un síntesis de la palabra, ¿no? Sí. O sea, eso está bien padre. Y incluso yo, retomando una de las preguntas de Nadia, creo que llega a influenciar, me parece en lo personal, obras que ni siquiera creo que son tan mencionadas de su influencia, pero incluso este tema de la guerra con la máquina, pues Matrix ahonda en ese tema, ¿no? Y bueno, la evidente de Star Wars, que incluso Tatooine, ¿no? Es un poco... Pues sí. la concepción cinematográfica de este mundo donde se desarrolla Dune, ¿no? ¿O qué piensas? Sí, claro, y Jabba the Hutt es claramente el Barón Harkonnen, es incluso un gusano gigante. Sí. Varias cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver si esta película, si Paul Atreides llega a usar la fuerza en algún momento. Es un poco los mismos temas, los mismos arcos. Queremos ver que esta persona alcance su nivel místico. Queremos ver en algún arco final que quizá un imperio maligno sea derrocado. Varios temas que George Lucas toma de manera muy libre, y que además que era una de las sagas de ciencia fantasía espacial más grandes de la historia de la humanidad. Yo creo que en realidad el robo no existe entre artistas, es más bien algún tipo de homenaje. Sí, exacto. Es un natural enriquecimiento entre las distintas disciplinas y propuestas, ¿no? Entonces, y que eso es maravilloso que pase. O sea, sí, a mí claro. como joven, la verdad es que es padrísimo de pronto conocer a gente que me aporte, que sienta como esta calidad en lugar de este rechazo a mi opinión, ¿no? Porque al final siento que la gente que llega, o sea, bueno, los directores que han llegado lejos de alguna forma son esos que también escuchan a su equipo, ¿no? Y están realmente como sintonizados con el casting, que están metidos en respetar como las líneas de la película, pero sin dejar a un lado como al equipo, a la fuerza principal que va a hacer que la historia salga e impacte como tiene que impactar. Sí, digo, por ejemplo, en el caso de Star Wars es evidente todas las referencias que tomó para la construcción de su concepto, pero a partir de eso es un concepto único, un concepto propio. Por ejemplo, ahorita que mencionaban Matrix, muy poca gente de pronto la ubica, pero un año antes hubo una película de la que prácticamente toman todos los hermanos Wachowski, todo el argumento, que se llama Dark City, que es el director es Alex Proyas, que es el que dirigió El Cuervo, la adaptación del Cuervo. Y los roles de los personajes, el planteamiento principal, el Mesías, el que es el mentor, todo está ahí, todo está en esa película y los Wachowski tampoco, digo, como fue mucho más impactante porque la verdad es que lograron un gran caldo de cultivo y fue innovador en la cuestión estilística, ¿no? Llegó el bullet time, etcétera. Lo cierto es que no es ni la más original del mundo, ni nada, ¿no? Pues ya había esos antecedentes antes, incluso ¿no? También hay ahí destellos de Ghost in the Shell. Sí, bueno, eso, por supuesto, ¿no? Akira y demás, sí, ¿no? Sí, hay alguien en especial que estuvo como ahora sí que en la carrera del intento de llevar esta cinta al cine, mi querido Jodorowsky. Me gustaría saber... ¿Qué opina? Sí, pues ¿Qué mira, opinas tú? yo creo que él hubiera hecho un planteamiento muy interesante, sobre todo porque es muy experimental siempre, claro, ¿no? Como quizás ya hablando de líderes, pues ya por la cuestión ahora que se ha convertido más en el líder espiritual y eso, pues podría cuestionarse muchas cosas, pero yo creo que como cineasta no se puede negar que siempre fue alguien atrevido, pero muy, muy experimental, y eso le hubiera caído muy bien a la obra. Pero también lo cierto es que se hubiera vuelto una película más de culto, no hubiera tenido este impacto mediático que se espera, que ahora pues ya lo tiene, ¿no? O sea, ahorita ya lo tiene, veremos si le alcanza para que le autoricen la continuidad, pero yo creo que en el caso de Jodorowsky él hubiera explorado todavía más, porque yo lo que te voy a decir es que de la película sí logra reflejar todos estos elementos místicos, ¿no? Logra trasladar a la pantalla esta mezcla entre lo tribal y lo tecnológico. Está ahí,
pero con Jodorowsky hubiera habido una exploración mucho más profunda en cuestiones chamánicas, ¿Y religiosas. crees que hubiera sido bueno sí. que en ese entonces hubieran podido sacar la En su película? momento sí, por supuesto. Yo creo que hubiera sido muy, muy interesante lo que podía haber hecho, ¿no? Y luego también ya toma matices que, en mi opinión, me parecen desproporcionadas, ¿no? Por ahí escuchaba que decían, no, es que iba a ser la mejor película de la historia. Yo así como, bueno, es que, bueno, creo que Jodorowsky nunca ha hecho la mejor película de la historia. Pero pudo haber sido su mejor película. Pero, bueno, eso sí, ¿no? Incluso estaba Orson Welles, Dalí ahí relacionado. A mí alguien por ahí me comentaba, David Lynch tenía 6 horas de tiempo, bueno, de filmación según esto. Nunca vamos a conocer su verdadero corte. Yo la verdad es que soy ya bien, dudoso con el hubiera, ¿no? Creo que no pasó. Yo creo que ya está bien que los directores estén con caprichos como en el caso de Snyder, ¿no? Que es así de... Ay, no, o sea, te voy a hacer ahora la versión de 6 horas porque la de 4 no alcanzó. Yo creo que pues eso hay que dejarlo un poco de lado, ¿no? Grandes directores no nos han entregado su propia versión de sus propias películas cuando son grandes películas como Apocalipsis Now, ¿no? Como, claro. ¿No? En el caso de, por ejemplo, de Snyder, digo, pues si su película de Superman contra Batman no era lo que él quería, pues quítale, ¿por qué no le quitaste tu nombre? Pero no, está vino y la promocionó y todo. Sí, claro. Y después no sale con que esa siempre no es y luego siempre no es. Pues o sea, en el caso de Jodorowsky, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, me parece que tampoco es alguien que haya entregado una obra maestra del cine hasta ahora. Todas son muy experimentales y son muy interesantes sus películas, pero ninguna es una obra maestra. Entonces no podíamos hablar de que podía haber hecho una obra maestra con Dune. Quizás Orson Welles lo hubiera hecho, pero quizás Orson Welles sí hizo una obra maestra, pero bueno, ¿no? Orson Welles es así como él, de verdad, el artista, ¿no? Sí, no, ahí es otro caso. Pero sí, creo que lo que sí le podemos atribuir es que a partir de esa película no hecha, sí surgen, por ejemplo, grandes cómics que del mismo bueno, y es que ha hecho ¿no? cosas geniales. Por ejemplo, si ustedes no lo han revisado, vale la pena que lo hagan. Está la del Topo, pero está en cómic, lo que ya no se convirtió en película. Ah, no sabía. Los Hijos del Topo. Y lo publica, de hecho, la editorial que lo tiene es Editorial Panini, según recuerdo, espero no estarme equivocando. Lo publicaron en formato de novela gráfica en cómic, lo que sería la continuación, porque ya no la hizo en película, entonces la convirtió en un cómic y es bien interesante, Los Hijos del Topo. Por supuesto, él era un artista multidisciplinario, ¿no? Claro. Eso es lo de hoy, multidisciplinario como Juaco. Sí. Gracias, Nadia. Yo soy muy fan del Topo, a mí me encanta. Me parece que además incluso se tiene que tomar algunas decisiones narrativas para explicar ciertas cosas que dentro de su mística no tendría por qué, ¿no? Es muy curioso Alejandro Jodorowsky, me parece que tenía un proyecto épico, quizá imposible de hacer, quizá. Me hubiera gustado mucho verlo también, sobre todo todos estos temas de Giger, de Moebius, muy interesante, pero por otro lado también le quería cambiar el final. Le quería cambiar el final a Dunas, ¿por qué? En apariencia Dunas cuenta la historia del héroe, aquí ya se dijo, pero tiene una cosa en particular. Muchas de las personas dicen que Herbert en realidad está haciendo una crítica a la historia del héroe, al arco del héroe. Voy a citar una frase: ¿qué tanto es una predicción que veas la forma de la onda y qué tanto es que el profeta moldea el futuro para que encaje con su profecía? ¿Ve el profeta el futuro o una oportunidad, una debilidad, una falla o fisura que pretende romper con su palabra y sus decisiones, como un diamante corta una gema con el golpe de un martillo? Es decir, si tuviera un final, sería un final un poco amargo. Y esto va en contra de las tradiciones, digamos, esotéricas del mundo, en donde muchos de sus objetivos es lograr la iluminación, la comunión con el cosmos y quizá iluminar al resto de la humanidad. Me parece que el final de Jodorowsky va por ahí, cuando Paul alcanza la iluminación y viaja por planetas para iluminarlos y despertarlos, digamos, a ellos también. Pero esto va en contra de la visión de Herbert. Sí, que a final de cuentas creo que es parte de la esencia, ¿no? O sea, no puedes relajarte tanto con tal de inspirar, ¿no? Con respecto a la obra que estás retomando, porque entonces te vuelves condescendiente, y lo hemos visto en la historia del cine, ¿no? En el caso de Jodorowsky, la experimentación siempre ha sido sumamente fascinante con él, ¿no? Pero
en la historia del cine eso era lo que siempre se hacía, no aceptaban los finales que fueran depresivos, los finales cruentos, los finales, siempre la maquinaria hollywoodense y la búsqueda de la comercialización buscaba de tener un final más bien optimista, inspirador. Menos verdadero, ¿no? Exacto, y yo creo que pues eso no hubiera sido, me parece que no hubiera sido muy congruente. Oigan, y tocando este tema del cuidado hacia el prójimo y hacia lo que proyectamos y esta responsabilidad, nuestro querido presidente hoy en la mañana hizo hincapié en este tipo de videojuegos que están causando ahora sí que estruendos en los jóvenes, la violencia en general, ¿no? Están haciendo como referencia a que estos videojuegos están alentando a los jóvenes a que exista más violencia dentro de sus pequeñas mentes, todavía un poco inmaduras, podría decirlo yo. ¿Podemos platicar un poquito más al respecto, mi querido Ricardo? Claro, a ver, se avienta un catálogo, ¿no? Grand Theft Auto, Call of Duty, Gears of War, incluso Fortnite, en el que hace hincapié sobre la violencia. Y yo, a ver, más que una opinión sobre lo que comparte el presidente, lo que sí me queda claro es que en México no entendemos todavía que hay videojuegos para adultos, ¿no? Y creo que es como si, o sea, como que al escuchar la palabra videojuego entienden que debe ser para niños y no, ¿no? Entonces, eso creo yo que sí se debería como dejar muy en claro, ¿no? Muy en particular Grand Theft Auto, o sea, te deja, o sea, la narrativa... no nada más es la violencia, sino hay una narrativa detrás de crítica social y demás, y la misma industria te dice que se supone que deberían ser para adultos. Y creo que esa plática está bien que se comparta, ¿no? Que se empiece a saber. Pero bueno, quisiera oír la perspectiva, por ejemplo, aquí de Chavalíder. No, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, de hecho, este comentario que hace nuestro presidente... pues obedece a la verdad, a algo anacrónico, ¿no? Es un punto de vista completamente, pues digamos, antiguo, ¿no? Yo creo que ya deberíamos de superar culpar a los otros medios de lo que hacemos realmente, ¿no? Yo creo que ya lo vivimos. De hecho, el mundo del cómic tuvo una censura terrible a mediados del siglo pasado por cosas como esta, me parece, pero... Creo que es un buen punto para reflexionar sobre él y me queda claro que a final de cuentas no entendemos, al menos en México, no entendemos la clasificación que tienen cada uno de los productos. Claro, y esto es responsabilidad también como de los padres de familia que dejan a sus hijos solos en su casa jugando ese juego o les compran un videojuego sin saber de qué se trata simplemente para a lo mejor quitárselos de encima. ¿O tú qué opinas, Joaco? Creo que sí, la violencia en el contenido es un tema muy antiguo, como bien dicen, y en el videojuego además no hay un criterio unificado. Hay estudios contradictorios al respecto. Qué bueno que el invitado mencionó lo de los cómics, porque es un caso muy interesante. Más que la violencia en el contenido de los videojuegos, a mí me parece que el peligro está en otra parte. Por ejemplo, en el Call of Duty, que es su propia lata de gusanos, muchas personas se dieron cuenta de que pueden compartir contenido que estaría prohibido en cualquier otro lado porque no hay tanto monitoreo. Y sí existe el caso de muchas personas que fueron reclutadas por grupos criminales a partir de la comunicación en videojuegos. No es el videojuego en sí, es que se hace una comunidad y esa comunidad, sobre todo si hay menores de edad, sí requiere vigilancia. Como la televisión, de hecho la misma radio, no es el medio, es que lo está usando y para qué lo está usando. Y un caso muy similar ahora es el juego del calamar, por ejemplo, ¿no? De pronto las familias se sientan en su casa con niños menores de edad a ver el juego del calamar. Y no se dan, o sea, no le explican, para empezar, la decisión es de cada padre, ¿no? Él dice, bueno, vamos a verlo, y él está conmigo viéndola, pero entonces hay que explicarle. Pero si no tienes esa responsabilidad, pues entonces no lo puedes ver porque esa serie no es para niños, ¿no? Es como cuando en algún momento por ahí, cuando se televisaba aquí en México en televisión abierta Los Simpson, se quisieron ponerlo a las 3 de la tarde, cuando una serie como Los Simpson no es para niños. Entonces, nuevamente el problema es nuestra falta de conocimiento o nuestro cinismo para aprovechar los productos porque venden y pasarnos por el arco del triunfo la clasificación. Y antes de pasar a nuestras conclusiones, no quería que se me fuera. Bueno, se fue el señor Casals en octubre del 2021 y creo que es digno hacer una mención de
así súper rápida de échense un clavado en su cine, es un gran director mexicano. Una cosita súper rápida que quieras decirnos, Chava. No, yo creo que el cine mexicano no se puede entender sin sus películas, sin su presencia. Yo creo que con su mirada nos impulsaba a reinterpretar nuestra realidad. Películas como Canoa, por ejemplo, son indispensables, ¿no? En la filmografía no solo del cine mexicano, sino mundial, digamos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar este programa, yo me llevo la conclusión de que ante cualquier proyección de objetivos y deseos que tengamos como personas, es importante que lo hagas sin anticipar ni idealizar un resultado final para que no quedes defraudado de ti mismo ni de nada de lo que te propongas hoy en día. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, mi conclusión es, creo que la obra literaria es para un propósito. Creo que ahí podemos sentarnos a reflexionar, a buscar, a reconocernos en esa obra y autoanalizarnos desde la distancia. Y creo que el filme explora otras cosas, ¿no? Poder admirar la belleza que hay en esa obra, poder tenerla como muy sustancial frente a tus ojos. Y claro, siempre va a ser muy bello que un director de esta envergadura se aviente proyectos nuevos como este, que trate de darle al público lo que quiere y también lo que se merece. Eso es mi conclusión y quisiera escuchar al Chava Líder ahora. No, pues yo creo que vale la pena y yo les puedo decir que ya que tuve oportunidad de verla, que no van a salir decepcionados. Tanto los fans van a encontrar una adaptación muy satisfactoria como el público en general van a descubrir algo que los va a impulsar a lo mejor a buscar la obra original. Bueno, yo creo que la ciencia ficción es muy importante porque nos avisa sobre nuestros errores que estamos cometiendo y que podemos extrapolar hacia el futuro. Nos da una pequeña visión del futuro para que a lo mejor así podamos evitarlo, pero lo que nos diría el autor de la obra se preguntaría si el poder de ver el futuro nos permite cambiar los resultados o si el destino es implacable y llega, no importan nuestros inútiles esfuerzos por cambiarlo. La ciencia ficción nos viene correteando, amigos, así que vamos a estar pendientes. Tenemos que ir a ver esta película Dune. También para apoyar un poquito más al cine, poco a poco irnos desprendiendo de nuestros hogares y empezar a darle la oportunidad otra vez a estas salas de cine. Les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, mi querido Jesús. Por favor, compártenos tus redes sociales para que escuchen tus críticas más de cerca. Sí, pues ahí me pueden encontrar en Twitter. Estoy como jchavarría_cine. Está mi canal de YouTube, que es YouRocket. De hecho, ya subimos el video con la crítica de Doom, por si quieren darle un vistazo. Y también andamos ahí en Instagram. Ahí estoy como Jesús Chavarría_cine. Recuerden, amigos, que ustedes pueden hablar con nosotros por medio del hashtag WannaGeeks. Y les mando un abrazo por parte de mi querido amigo Joaquín, mi querido amigo Ricardo. Gracias por estar aquí. Atrás de los controles, Héctor Mondragón. Y nos vemos el siguiente capítulo de WannaGeeks. Bye. Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Nadia Vega, Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú. Audiocentro.